A Romanos capítulo número 12. Bueno, hermanos, ustedes saben que hemos venido compartiendo desde que inició este año un estudio del libro de Romanos, y vean ustedes que no nos alcanzó el año para poder terminarlo. Y estuvimos estudiando toda la estructura del libro de Romanos y estábamos viendo temas muy importantes, doctrinas muy importantes, la doctrina de la justificación, la doctrina de la gracia, la doctrina del pecado, la doctrina del vivir en el Espíritu, Romanos capítulo número 8. Estuvimos casi 2 meses hablando de Romanos 9, 10 y 11, el futuro de la nación de Israel. Y yo les estaba explicando a ustedes que Romanos capítulo 12 y 13 son muy interesantes porque en estos 2 capítulos Pablo deja de dar doctrina y empieza a dar consejos cristianos. Así que si hay algo ahí que quieres apuntar, lo primero que puedes apuntar es que Romanos 12 y Romanos 13 ni siquiera deberían ser 2 capítulos, deberían ser un solo capítulo, porque el tema que ahí Pablo está desarrollando son consejos para la vida cristiana. Y hemos venido avanzando y hoy vamos a terminar el capítulo 12, pero solamente quiero recordarles los consejos que hasta ahora Pablo nos ha dado en este capítulo número 12. El primer consejo paulino que estudiamos fue cuando Pablo nos enseña de que el verdadero sacrificio delante de Dios es una vida de santificación. La verdadera adoración delante de Dios es una vida de santidad. Esa es la verdadera adoración. Es lo primero que Pablo nos enseña. Y después Pablo añade este otro consejo, y es que no moldeemos nuestra forma de pensar conforme a este mundo, sino que dejemos que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios para que podamos discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad delante de Dios. Esos son los 2 primeros consejos que Pablo nos da. Que su verdadero culto sea una vida de santificación. Y el segundo consejo que él nos da está relacionado con: permitan que la palabra de Dios transforme la manera de pensar de ustedes. El tercer consejo que nosotros estuvimos estudiando es cuando Pablo dice: nadie tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe de tener. Este consejo estaba relacionado con la humildad. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, que este consejo de la humildad, Pablo lo va a retomar aquí en lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Pero vamos a leer por un momento Romanos capítulo 12, del 9 hasta el 21 para terminar, porque estos son los versos que vamos a estudiar en esta mañana. Dice la Biblia así: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegados a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndonos unos a otros. En lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándonos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, regocijarse con los que se regocijan, llorad con los que lloran, teniendo el mismo sentir los unos a los otros.
no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que depende de vosotros, estando en paz con todos los hombres, no vengándoos vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira, porque está escrita: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No seas vencido, sino vence con el bien el mal. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que aquí tenemos una gran cantidad de consejos, pero yo quiero hoy resaltar 4. Y el primero de todos, quiero decirles que está relacionado con lo que dice el versículo 9. Este consejo que Pablo nos va a dar es retomado 3 veces en estos versículos que estamos estudiando. Vean lo que dice el versículo 9. En la sección B dice: aborreciendo lo malo, allegados ¿a qué? A lo bueno. Ahora vean lo que dice el verso 16, que va en la misma línea. Teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, asociándonos ¿con quién? Con los humildes. Y termina el versículo 21 hablando de: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es el primer consejo que Pablo nos está dando? El primer consejo que Pablo nos está dando es la posición que tenemos que tener nosotros frente a las cosas que son malas y mundanas. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Aborrezcan lo malo, acérquense a las cosas buenas, asóciense con los humildes y no sean vencidos por las cosas malas, sino con el bien aprendan a vencer el mal. ¿Me están entendiendo? Entonces, vean qué importante esto. Yo quiero darles un ejemplo. Pablo nos está enseñando que la forma más eficiente de nosotros de vencer el mal es aprender a llegarse a gente buena, es aprender a llegarse a gente humilde, es aprender a aborrecer lo que es malo y aprender que con el bien vencemos toda clase de mal. Qué importante es, y sobre todo los que están jóvenes y solteros, qué importante es que ustedes entiendan que una mala amistad, un mal noviazgo, te puede destruir por completo y sacar por completo de los caminos del Señor. Hermanos, yo tengo ya 20 años de ser cristiano. Y saben ustedes que en estos 20 años de ser cristiano, he visto cientos de jóvenes desertar de los caminos del Señor por las malas amistades o por un mal noviazgo. Dice Pablo: acérquense a lo bueno, allegaos a lo bueno, asociaos con los humildes. Pero qué problema es cuando los jóvenes se permiten entrar a su vida personas que empiezan a empujar tu vida hacia el mal. ¿Saben ustedes cómo se llama esto? Miren, ustedes tienen que aprender a conocer al enemigo. Porque el que no aprende a conocer al enemigo está vulnerable delante de él. Hay que aprender a conocerlo. Vean ustedes, cuando un país se va a ir a la guerra, ¿qué es lo primero que considera? ¿Cómo es la fuerza aérea de ese país? ¿Cómo es la naval de ese país?
si tienen bombas nucleares o no, cuánto presupuesto militar tienen, cuánto es el ejército activo, cuánto es el ejército de reserva. Un país, antes de entrar a guerra con otro país, estudia al enemigo. Hasta en el fútbol, eso es así. Ustedes escuchan que los entrenadores, si tienen que jugar contra España o si tienen que jugar contra Bélgica o contra Corea, andan pidiendo que les pasen videos de cómo, para ver cómo juegan los países y analizar sus estrategias. Bueno, de la misma manera, ustedes tienen que aprender a conocer las estrategias del enemigo, porque escúchenme bien esto, una de las estrategias más eficientes de Satanás para alejar a un cristiano de los caminos del Señor, se llama la doctrina de Balaam. Y de las iglesias del Apocalipsis, de las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3, a 2 iglesias Cristo les reclama que de entre sus filas hay gente que enseña la doctrina de Balaam. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es eso de la doctrina de Balaam? Bueno, los que están en el discipulado de los miércoles ya saben qué es la doctrina de Balaam. No obstante, quiero recordarles qué es esto. Vayan conmigo, por favor, al libro de Números. Todos conmigo, por favor, al libro de Números. El libro de Números, en el capítulo número 31, versículo 15 y 16. Números capítulo 31, versículo 15 y 16. Ok, oigan lo que dice la palabra de Dios. Antes de leer, Balaam es el famoso profeta de la Biblia, falso profeta de la Biblia, al que le habla un burro. Este es el famoso profeta Balaam. Él aparece en el libro de Números. Y en la Biblia, el rey de Moab, que hoy en día Moab, apúntalo, hoy en día Moab es Jordania. El rey de Moab le pagó dinero a Balaam para que Balaam le maldijera a los hijos de Israel, porque este es un personaje muy extraño, a pesar de que no es un profeta de Dios. Este falso profeta, dice la Biblia que todo lo que maldecía quedaba maldito. Entonces Balac, el rey de Moab, le paga para que vaya a maldecir a los hijos de Israel. Pero resulta que cuando Balaam, el profeta Balaam, se para maldecir a la nación de Israel, Dios convierte la maldición en bendición. Y entonces empieza, ¿verdad? El profeta Balaam, oh Jacob, cuán bellas son tus tiendas, y empieza a bendecir a Israel. Y se enoja Balac y le dice, oye, yo te pagué para que los maldijeras, no para que me los bendijeras. A ver, pásate a este lugar para que tal vez de aquí me los puedas maldecir. Y venía Balaam, ¿verdad? Y decía, oh Israel, contra ti no hay hechicería, y por todo lado bendecía a Israel, por todo lado. Sin embargo, Balaam era un hombre avaro y él quería que le pagara a Balac. Ahora, él no podía maldecir a Israel porque Dios no se lo estaba permitiendo, pero él dio un consejo para que Balac, el rey de Moab, supiera cómo destruir a Israel. Y aquí es lo que dice, este es el contexto, y esto es lo que dice Números 31, 15. Dice, y les dijo Moisés, ¿por qué dejasteis vivas a todas las que tienen hoyo? Sí, así dice la Biblia. ¿Por qué dejasteis vivas a todas las que tienen hoyo? Se está refiriendo a la vagina. Algunas versiones traducen, ¿por qué dejasteis vivas a las mujeres? Pero no, eso no dice el hebreo. Dice, ¿por qué dejasteis vivas a las que tienen hoyo? ¿Saben ustedes cómo se llama esto? Esto se llama eufemismo. Es como cuando, ¿qué es un eufemismo? Es cuando resulta que lo que el texto dice resulta tan grosero que el que traduce suaviza el texto.
Pero así hablaba Moisés, así habló Moisés. Versículo 16. He aquí, son quienes por consejo de Balaam introdujeron a los hijos de Israel a apostatar de Yahvé en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo plaga en la congregación de Yahvé. Vean qué interesante. Cuando Moisés vio que los hijos de Israel habían atacado a los madianitas y habían dejado vivas a las mujeres, él se enoja y les dice: ¿por qué las dejaron vivas? Fue por la causa de ellas y por el consejo de Balaam que los hijos de Israel tropezaron y Yahvé se enojó contra nosotros. Pero ¿cómo fue esto? Bueno, vean qué interesante esto. Quiero leerles para que me entiendan más esto de la doctrina de Balaam. Cómo el historiador judío Flavio Josefo, que es un historiador del tiempo de Jesús, cómo narra Josefo esto que pasó entre Balac y Balaam. Oigan lo que dice Josefo. Abro comillas. Esto lo está diciendo un historiador del tiempo de Jesús. Abro comillas. Oh Balac, y vosotros los madianitas que estáis presentes, me siento obligado, aún sin la voluntad de Dios, a daros satisfacción. Es verdad que no puede caer sobre los hebreos la destrucción completa, ni por medio de guerras, ni por plagas, ni por la escasez de frutos de la tierra, ni puede llegar a ser su ruina total ningún otro accidente inesperado. Porque la providencia de Dios se preocupa de preservarlos de esas desgracias y no permitirá que les caiga ninguna calamidad que los haga perecer. Ahora, vean lo que el consejo que va a dar Balaam. Pongan mucha atención. Dice: pero pequeñas desgracias y por poco tiempo y por las que parezca que han caído, puede acaecerles, solo que después de ellas florecerán de nuevo para terror de los que se han aportado desdichas. Ahora vean lo que dice: de modo que si os proponéis obtener alguna victoria sobre ellos en un corto espacio de tiempo, lo conseguiréis siguiendo mis indicaciones. Oigan el consejo que les va a dar. Elige a las más hermosas de vuestras hijas, las que sean más eminentes por su belleza y apropiadas para doblegar y conquistar el corazón de las que las miran. Preparadlas bien vestidas y adornarlas con lo mejor que podáis y enviadlas a las proximidades del campamento israelita, y encargándoles que cuando los jóvenes hebreos quieran estar con ellas, se lo concedan. Cuando vean que ya están enamorados de ellas, que se despidan para irse, y si les piden que se queden, que no den consentimiento hasta que no los hayan persuadidos de que abandonen las leyes y el culto de Dios. Este es el consejo histórico que dio el profeta Balaam para alejar a los hijos de Israel de los caminos del Señor. ¿Lo están viendo, queridos hermanos? Este es el consejo. Qué importante es, queridos hermanos, santos de Dios, que nosotros podamos entender que si hay algo que te puede alejar de los caminos del Señor, son las malas amistades. Y escúchenme, papás que están aquí presentes, mientras sus hijos vivan aún en su casa, aunque sean mayores de edad, que no les tiemble el pulso de oponerse ante toda mala amistad que puedan tener sus hijos. Póngansela bien difícil y no sean flojos en el trato de estas cosas.
de esta iglesia hemos tenido jóvenes que han estado a punto de tener un excelente ministerio y se les aparece una princesa del desierto en el camino y echan todo a perder. Y todo el discipulado y todo el trabajo lo echaron a perder por una falda o por los amigotes. ¿Saben qué? Yo he visto muchísimo también. He visto toneladas, he visto decenas de jóvenes en esta iglesia abortar de los caminos del Señor. Venían bien, discipulándose bien, se congregaban bien, venían a los jóvenes. ¿Y cómo comienza el asunto? Es que ya no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que me metí a voleibol. Y en voleibol están las malas amistades y así se apartan del Señor. Me encanta un día de estos hablando con uno de los jóvenes menores de la iglesia que está en consejería conmigo y hemos estado trabajando mucho en consejería. Me decía un día de estos, vieras que me invitaron para que fuera a hacer unas pruebas para meterme en un equipo de fútbol los viernes, pero yo dije que no, porque la verdad es que no voy a alejarme de Dios y de la iglesia por meterme en fútbol. Si es de Dios que juegue fútbol, pues será sábado o en otro momento que no me afecte con las cosas del Señor. Yo dije, wow, este chico tiene 16 años y ya tiene un pensamiento maduro. No os transforméis, no os acomodéis a este mundo, sino transformaos vuestra manera de pensar para que sepáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo número 2. ¿Ya me están entendiendo? Hermanos queridos, el segundo consejo que Pablo nos está dando, ya vimos el primero. Primer consejo, tengan cuidado con los que se asocian. Y ¿saben una cosa? Quiero todavía mencionar un poquito más de esto. Cuando Pablo dice, qué interesante cuando Pablo dice, asociados con los humildes. Porque, escúchenme bien, cuando a veces pensamos en allegarnos a lo bueno y aborrecer lo malo y tener cuidado con los que nos asociamos, a veces solo lo ponemos en este marco, en el marco de fiestas, alcohol, drogas, inmoralidad sexual, pero no necesariamente. Porque nosotros también, el consejo nos dice que aprendamos a asociarnos con los humildes. Porque no hay un dicho que dice que el que anda con lobos, ¿qué dice? Aprende a aullar. Aullar aprende. Póngase usted a la par de gente avara, póngase usted a la par de gente platera, póngase usted a la par de gente deshonesta y al ratito, o gente chismosa, o gente murmuradora, y al ratito usted tiene el mismo problema. Quiero decirles algo de la humildad. Miren, ¿saben ustedes que en 7º grado tengo un estudiante que es de mucho dinero? Y lo sé porque es famoso, porque cuando van al mall invita a comer a todos. A todos. Y como dice Proverbios, el que es rico los amigos le sobran. No, Proverbios dice eso. Dice la Biblia que el pobre es odioso hasta delante de su propio hermano. Pero dice Proverbios, pero al rico nunca le sobran los amigos. Escuchen bien esto. Tengo un estudiante que tiene tanto dinero que cuando va al mall invita a todos. Ya se hizo famoso, ¿verdad? En el colegio. Y entonces un día llega y me dice, estoy yo dando clases y me dice, yo parqueo en el colegio, ahí en el Zacate, y se me embarrialaron todos los zapatos. Y entré con los zapatos súper embarrialados. Y llega y me dice este estudiante, profe, ¿le puedo limpiar sus zapatos? Y yo, ¿cómo? Sí, profe, ¿puedo limpiarle los zapatos? Y yo no lo puedo creer, porque yo hoy en día estoy acostumbrado a tratar más bien con insolencia, ¿verdad? De los chicos, que no se les puede decir nada, porque como esos memes, ¿verdad? Que sale el niño sentado en un trono, ¿verdad?
con una corona y salen los papás de rodillas y la mamá diciéndole al papá, cuidado, le dice algo a nuestro principito porque se nos trauma. Hoy en día esa es la clase de jóvenes con las que yo trato, pero de repente vengo yo y escucho que un chico me dice, ¿puedo limpiarle los zapatos? Yo me quedé, wow. Entonces yo iba a decirle que no, pero yo dije, no, es que es muy bueno lo que él está diciendo. Entonces ya me iba a quitar yo los zapatos y me dice, no hace falta, así. Y agarró unas toallas húmedas que había ahí en la clase y las sacó y se puso de rodillas y me empezó a limpiar todos los zapatos hasta que me los dejó relucientes. Y era la última lección, la octava, cuando ya los estudiantes se están yendo. Cuando él fue el último en irse, yo me senté, ¿verdad? Y me dijo, profe, siéntese acá. Y él no tenía idea lo que estaba haciendo, porque mientras él me estaba limpiando los zapatos, a mí se me bajaban las lágrimas, hermanos, porque yo sentí que fue como el mismo Jesús el que me lavó los pies. Y ahí, ¿verdad? Pero duró como 20 minutos. Hermanos, qué importante es este consejo paulino, asociarnos con la gente humilde. Quiero ir terminando. Ahora lean conmigo los siguientes versículos. Versículo 3, versículo 9, 12:9. Ya estamos terminando. El amor es el tercer consejo, el segundo consejo es el amor, porque el primero fue aborrezcan el mal y asóciense con los buenos. El segundo consejo es el amor, dice Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía. Ahora salten conmigo al versículo 10. Amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto honor, prefiriéndonos unos a otros. Versículo 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo número 15. Regocijarse con los que se regocijan, llorad con los que lloran. Este consejo que Pablo nos está dando es el siguiente: amen a la gente sin hipocresía, amen a la gente verdaderamente. Y la única forma de realmente amar a la gente es a través de nuestras obras. Por eso Pablo menciona: contribuyan para las necesidades de los demás, practiquen la hospitalidad, lloren con los que lloran y rían con los que ríen. Qué importante es, y esto es algo que tenemos que aprender nosotros a nivel de congregación, qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos a tener empatía cuando un hermano está pasando por una situación difícil. Yo creo que en esto tenemos que mejorar mucho como iglesia, mucho. Qué importante es que cuando un hermano, ¿verdad?, dice, me van a operar, que lo llamemos, que oremos por él. Que voy a salir del país, ¿verdad? Que ahora vamos a orar por la hermana Chale al finalizar. Que cuando un hermano dice, voy a salir, que oremos por él. Que si un hermano se quedó sin trabajo, que oremos por él. Que si un hermano está pasando por una situación difícil económica, que la iglesia traiga víveres para que podamos ayudarle. El amor sea sin hipocresía. Y vean qué importante esto. Dice, prefiriéndonos unos a otros. ¿Qué significa eso? Si usted quiere hacerle el bien a alguien, procure primero pensar en la familia de la fe. Prefiriéndonos unos a otros. Si ustedes quieren practicar la piedad, empiece por la familia de la fe. Y el último consejo, el tercero, vean lo que dice Pablo en el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal.
procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en lo que depende de vosotros, estando en paz con todos los hombres. ¿Cuál es el consejo? Procuren estar en paz con todas las personas en cuanto esté en la medida de la posibilidad. Y les voy a decir que en esto fallamos mucho y les voy a dar un ejemplo y con esto termino. Cuando yo estaba mucho más joven, hace unos 15 años, yo cometí un error. Yo les había comentado a ustedes en el pasado que cuando yo estuve mucho más joven, yo fui muy picaflor, muy mujeriego, muy picaflor. Pues aunque nunca tampoco, ¿verdad? Tuve muchas conquistas, tampoco fue que era de acostarme con las mujeres, porque no fue así. Sí era muy ligador, ¿verdad? Era de conquistar. Y hace más o menos 15 años yo visité una iglesia, ¿verdad? Y como tenía ese problema, conocí a una muchacha, ¿verdad? Y al final la conquisté, ¿verdad? Y la mentora de ella, cuando se dio cuenta, ¿verdad? Se enojó conmigo, con toda la razón. ¿Saben ustedes que han pasado 15 años y cuando yo todavía me topo a esa persona, me vuelve la cara? Y yo pregunto, ¿dónde está en nuestro entendimiento que Dios restaura a las personas? Fue un error que yo cometí hace 15 años. Y cuando me topo a esta persona y le saludo, me saluda entre dientes y me vuelve la cara. Como si yo estuviera todavía en el mismo problema o en el mismo pecado. ¿Qué pasó con el Dios que trata con la gente y restaura a las personas? A veces conocemos un hermano que se jaló una torta hace, no sé, 5, 6, 7 años y nosotros seguimos como molestos por el amor de Dios. ¿Y por qué no le das el beneficio de la duda y piensas que Dios pudo restaurar a esa persona? Si no me creen a mí, crean a la Biblia. En cuanto delante de los hombres, en lo que depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si ustedes son espirituales, reconozcan que lo que estoy diciendo es palabra del Señor. Dice Pablo, ¿verdad? Procuren estar en paz con todos los hombres en la medida de lo posible. Por Dios, ¿verdad? En las iglesias muchas veces tenemos roces con personas. Y yo he servido en 4 o 5 iglesias y he tenido roces con gente en otras iglesias. Pero ya, eso ya pasó. A veces han pasado 10, 15 años. Por Dios, supérelo. Y salude con amor. Y procure estar en paz. Tampoco es que yo estoy pidiéndole, ¿verdad? Que agarre a esa persona de la mano y ande en la calle. A la rueda, rueda. No, ¿verdad? Tampoco. Pero por lo menos por Dios, un saludo, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué bueno verlo, me alegro que esté bien. Porque, ¿saben una cosa? Les voy a decir algo. Es bonito estar en paz con la gente. Se siente bien. ¿Se siente bien? Amén.